Hola, ¿qué tal amigos de Ciencias Virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de fluidos 1. Y bueno, para el día de hoy vamos a ver lo que es el nuevo tema con sus subtemas correspondientes. En este caso el subtema el que vamos a ver el día de hoy en este video es el 5.1 factores de fricción, flujo laminar. Y el tema en sí es flujo en tuberías. El objetivo para el alumno o para el espectador de Ciencias Virtuales es que realizará el cálculo básico de pérdida de carga en tuberías debido a la fricción y a la presencia de accesorios comunes. En este caso, el que vemos hoy es el 5.1, pérdidas de cargas primarias, que también es sinónimo a mayores, y secundarias, que también es sinónimo a menores, y factores de fricción. Y bueno, aquí también lo que serían pérdidas de cargas secundarias o menores viene de la mano con el 5.2, que es válvulas, codos, expansiones y contracciones. Y por último vamos a ver 5.3, sistemas simples de tuberías, en los cuales son redes de tuberías en serie y en paralelo. Obviamente que ahí intervienen las bombas, y obviamente también vamos a ver nada más una parte de lo que serían bombas en serie y en paralelo, análogo a lo que serían las leyes de Kirchhoff, o bueno, también en transferencia de calor, ¿no? En lo que sería el flujo de calor por, por unidad de tiempo o por unidad de área. De igual forma, pues lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. Entonces también lo vamos a ver de esa forma. Tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica y elementos del medio continuo para dicha materia. Aquí reitero elementos del medio continuo para ver lo de esfuerzos, no es más que eso principalmente. No vamos a ver términos más matemáticos, solamente el ver la parte de esfuerzos en un volumen infinitesimal de forma idealizada, es decir, a través de un cubo. Y bueno, vamos a ver una clasificación nueva de la que ya habíamos visto, bueno, de las que ya habíamos visto desde el tema más bien subtema 3.1, ahora van a ser fluidos internos y fluidos externos. ¿Cuál es la diferencia? Otra clasificación de los fluidos. Y bueno, tenemos en primer lugar definir qué es el interno. Es un adjetivo que indica que es aquello que está en la parte de adentro y que no tiene vistas al exterior. El flujo del fluido no rodea el sólido, sino está dentro de él, es decir, lo atraviesa, es la principal característica del flujo interno. Vean que esta central termoeléctrica, pues todo es una red de tuberías, o bueno, un sistema de tuberías en el que el flujo está por dentro del sólido, quien lo transporta. Por lo tanto, esto es interno y es lo que compite para este tema en general. Y la otra que significa, ¿qué significa la palabra externo? Externo es un adjetivo que indica que es aquello que está en la parte de afuera y que tiene vistas al exterior. Por ejemplo, este es un ala o una forma de gota en el que pues obviamente está fluyendo precisamente, o más bien hay un flujo de un fluido, que es en este caso aire, que está circulando y que no precisamente pasa por el sólido, sino que lo rodea. Entonces, por lo tanto, aquí es analizarlo de diferente forma, que eso se compite para mecánica de fluidos 2 en cuanto a fuerzas de arrastre y de sustentación. Entonces, por lo tanto, aquí no lo vamos a ver, sino hasta mecánica de fluidos 2. El flujo del fluido rodea al sólido de tal forma que no pasa a través de él, es la principal característica del flujo externo. Y bueno, para otra de las cosas es que vamos a usar un parámetro ahora sí para hacer el criterio entre la diferencia del flujo laminar y turbulento. ¿Y cuál es ese criterio para esta clasificación con un parámetro? Pues es el número adimensional que vamos a explicar más adelante. Recordando que el régimen de flujo se puede clasificar en laminar y en turbulento. Laminar es el movimiento intensamente ordenado por capas no alteradas. En fluidos muy viscosos se presenta este flujo como el aceite, ¿no? Turbulento, movimiento intensamente alterado por grandes velocidades. En fluidos poco viscosos son turbulentos. Y obviamente pues lo que sería en este caso, cuando llega el agua a nuestras casas, pues llega de forma turbulenta. Y obviamente, pues ya vimos ese diagrama. Les invito a ver la lista de producción en cuanto al tema 1, donde vimos precisamente que si aumentamos la temperatura en líquidos, disminuye su viscosidad. Mientras que en los gases, al momento de aumentarles disminuirles la temperatura, lo que va a hacer es disminuir su viscosidad. Bueno, hay una relación entre estos dos, entre líquidos y gases. Obviamente, pues en los líquidos, cada vez que aumentamos la temperatura, va a disminuir su viscosidad debido a la pues ya no hay transferencia de cantidad de movimiento, ni tampoco transferencia de masa entre las moléculas de la sustancia, en este caso, por ejemplo, de agua. Y lo que sería, pues en un gas, sería lo contrario, ¿no? Es decir, disminuyendo su temperatura es como vamos a aumentar lo que sería su viscosidad. Entonces, por lo tanto, eso es lo que llegamos a ese criterio. Ahora veamos que ahí tenemos una parte del flujo interno
de lo que sería el régimen laminar y el régimen turbulento en forma pues pictórica, ¿no? De una representación aproximada. Obviamente que aquí veamos que se generan vórtices, que eso lo vamos a ver pues en lo que sería mecánica de fluidos 2, pues en esa parte, ¿no? Llegar a ese criterio de las vorticidades y que ahí, bueno, de forma muy teórica, pues ahí generamos un producto externo o el producto vectorial. Pero bueno, ese es para otro tema. Para poder conocer con la aproximación de qué régimen se trata, se utiliza un número adimensional llamado Reynolds. Eso es gracias al ingeniero británico Osborne Reynolds, el cual dice que ese número es igual a las fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas, y no es más que la velocidad promedio, donde está en la tubería, el diámetro característico entre la viscosidad cinemática, recordando que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad, pero ese es el recíproco, entonces quedaría como la densidad por la velocidad promedio por el diámetro característico entre la viscosidad dinámica. Este número de Reynolds se aplica solamente en flujos internos en una tubería circular. Bueno, aquí podemos hacer una excepción cuando veamos lo del diámetro hidráulico. Obviamente ahí vamos a hablar de su área transversal y su perímetro mojado, así le llaman. Y obviamente con ello podemos encontrar el número de Reynolds no precisamente en una sección transversal circular, sino también puede ser rectangular, triangular, elíptica, etc. El criterio para saber en qué régimen se encuentra el flujo es a partir de su valor, es decir, debe encontrarse en un cierto intervalo para fijar el criterio. Un número de Reynolds menor o igual a 2300 es régimen laminar. Para un número de Reynolds mayor o igual a 4000 es un régimen turbulento, y entre estos dos valores va a ser un régimen transicional. Entonces es muy importante este número adimensional para saber de qué se trata, y con ello podemos asumir muchísimas cosas y resolver el problema pertinentemente. Ahora vamos a ver lo siguiente, la diferencia entre un tubo y un conducto. Diferencia de aplicación: es lo mismo tubo y conducto. Obviamente, bueno, era eliminar este que y es lo mismo tubo y conducto. Y bueno, el tubo es lo siguiente: es el conducto de un fluido que esencialmente es líquido, como agua, aceite u otro, y su sección transversal es circular. Entonces vamos a verlo de esta forma, pero es un pedazo solamente, un tubo. Ajá. Mientras que la unión de varios tubos pues ya es un sistema de tubería, o bueno, simplemente tubería. El conducto lo vamos a diferenciar porque va a ser su sección transversal rectangular. Por eso aquí nos dice, es el conducto de un fluido que esencialmente es gaseoso, como el aire. Como es el aire, estos se usan en sistemas de calefacción y aire acondicionado, industriales o comerciales, y su sección transversal es rectangular, como se ve aquí. No precisamente esto está pequeño, sino es un gran conducto, ¿no? Entonces de esta forma vamos a hacer diferencias. Muchísimas veces los mezclan los términos conducto, tubo, tubería, pero bueno, para aquí al menos ver esta parte en estas diapositivas, en estos videos, vamos a diferenciarlo de esa manera. Ahora, las tuberías son conexiones múltiples de tubos que generan a la tubería. Estas pueden ser de corto o de largo alcance. Sus conexiones pueden ser codos, conexiones en T, las válvulas de estrangulamiento como reguladores del flujo del fluido, y hasta bombas para regular la presión de una bomba, es decir, para presurizar. Presurizar es mantener cierta potencia para que, precisamente lo que vamos a ver más adelante, lo que es eliminar las pérdidas durante el flujo del fluido. Y aquí tenemos algunas imágenes que ilustraron, y todo eso son tuberías. Recordemos que la unión entre ya pues grandes tuberías pues se le llaman bridas, estas que estoy señalando ahora mismo, y aquí pues es una bomba, ¿no? Bombas ya sean, bueno, esas ya son industriales, ya sean periféricas, ¿ok? Y obviamente pues aquí también hay otros dispositivos como válvulas de estrangulamiento o simplemente válvulas, que aquí estoy señalando ahora mismo, y obviamente pues también tiene que ver pues todos estos cableríos que son eléctricos para la automatización. Entonces pues eso es lo más importante o destacado para mencionar ahorita sobre las tuberías. Ahora mismo vamos a ver lo que es capa límite velocidad, porque hay una que se llama térmica. La capa límite y el perfil de velocidades. Esto pues lo vemos desde el tema 1, que ya lo vimos, pero no vimos qué es la capa límite. Por lo tanto, les invito a ver la lista de reproducción en cuanto a la condición de no deslizamiento, pero lo vamos a reiterar aquí. Definición de perfil de velocidades.
Entre dos placas fijas existen vectores de velocidad del fluido que lo recorre de forma uniforme. El fluido se va sujetando entre estas placas formando un perfil de velocidades. Cuando está desarrollado es una forma parabólica. Es decir, el fluido, ese es un fluido interno y obviamente va pasando el fluido de tal forma que va venciendo esa resistencia, que en este caso son esfuerzos cortantes, y va generando todo el perfil parabólico. La condición de no deslizamiento significa que a fuerza, obviamente para que sea el concepto de flujo interno, debe estar contenido entre dos placas fijas o estacionarias. Y eso va a generar la condición de no deslizamiento. Aquí vemos algo más de acercamiento, que nos dice velocidad uniforme de aproximación. Aquí viene todo el fluido. Aquí está la placa estacionaria y obviamente aquí se forma el perfil. Vean que esta parte, hasta aquí se ve uniforme la velocidad, pero aquí a partir de esta región va disminuyendo la magnitud de la velocidad hasta llegar a la velocidad cero en la superficie. Eso es muy teórico también, ¿no? Y eso son velocidades relativas en las capas del fluido. Y por eso, precisamente lo que vamos a estudiar para este video es el flujo laminar. Porque este se forma perfectamente como parabólico. Igual de esta forma, lo reiteramos, de forma ideal. Y ahora aquí es el flujo turbulento, el cual obviamente vean que va así de esta forma, pero no genera la forma parabólica, sino está una forma achatada y luego de forma abrupta llega a generar una parte muy lineal. Esta genera como una forma curveada. Entonces esa va a ser la diferencia que la vamos a estudiar en el flujo turbulento para el siguiente video. Aquí tenemos pues también esta imagen que ilustra muy importante lo que vamos a ver, algo nuevo, que es la capa límite. En primer lugar, aquí lo va a ser lo importante. Aquí esta región, a partir de esta región ya se le genera la región que se llama capa límite. Y es esto precisamente. Aquí hay que tener cuidado porque bueno, esta imagen ilustra para un flujo externo. También en los flujos externos se le llama, bueno, vamos a estar estudiando ahí la capa límite. Vean que aquí va el flujo de forma uniforme, por eso dice de forma igual. O sea, la velocidad va en la misma trayectoria. Pero veamos que aquí en una parte se distorsiona de tal forma que la magnitud de la velocidad va disminuyendo. Aquí se le llama el gradiente de velocidad. Recordando que el gradiente no es más que la razón o el cambio de velocidades, o más bien el cambio de vectores, o la razón de cambio entre vectores. Si habíamos dicho que en la derivada normal, o sea, en funciones, solamente la razón de cambio de funciones, aquí va a ser razón de cambio de vectores. Entonces aquí va a ser el cambio en la velocidad, hasta que llegue a la condición de no deslizamiento, de tal forma que la velocidad justo en la superficie de la placa estacionaria va a ser igual a cero. Entonces, veamos esta ilustración un poco más completa. Lo que sería pues un personaje del anime, de lo que sería Dragon Ball. Pues en esta parte Cell que va saliendo de la atmósfera, pues obviamente vean que se va formando todo ese perfil de velocidades. En primer lugar, como genera una forma achatada y luego se forma precisamente reiterando la forma parabólica. Entonces, para que ustedes vean la sencillez que se puede ver en la forma del flujo laminar. Obviamente en turbulento va a ser muy diferente. Entonces reitero otra vez esta imagen porque va a ser muy importante para definir algunos conceptos, o bueno, de los que vienen aquí. Lo que sería el perfil de velocidad en desarrollo, perfil de velocidad totalmente desarrollado. Eso se está desarrollando en toda esta parte. Luego desarrollado, la capa límite, que es toda esta región que estoy señalando. Aquí ya no es la capa límite. Vean que aquí ya trata de ser homogéneo. También pues más adelante lo que sea mecánica de fluidos 2 se aproxima cuánto es ese espesor de la capa límite. Bueno, para esto vamos a hacer estos conceptos. Capa límite de velocidad o capa límite simplemente es la región del flujo en la que se presentan los efectos de los esfuerzos cortantes y el gradiente de velocidades es significativo o bien las velocidades cambian. Entonces, a la capa límite significa que es la región de un flujo interno o puede ser también de un flujo externo en el que los esfuerzos cortantes y el gradiente de velocidades ya toma una seriedad de valores, es decir, ya va a haber un cambio muy significativo. Entonces, por lo tanto, a eso se le llama capa límite. Ahora, región de flujo irrotacional, que obviamente es en esta parte, ¿ok? En la parte central.
es donde los efectos de fricción por la condición de no deslizamiento son despreciables y la velocidad permanece esencialmente constante en la dirección radial. Ahí pues no hay vorticidades, simplemente va a haber en las esquinas, sí puede haber, pero son a veces muy despreciables. Región de entrada hidrodinámica es la región desde la entrada a la tubería hasta el punto en el que la capa límite emerge en la línea central, que sería toda esta parte, o sea, antes de que se desarrolle completamente. Y obviamente toda esta parte, o sea, esa longitud, se llama longitud de entrada hidrodinámica, precisamente la región entrada hidrodinámica, es la longitud de la región de entrada hidrodinámica. Y pues sí, se puede encontrar esa longitud, pero no lo vamos a reiterar para este video, lo podemos reiterar para mecánica de fluidos 2. Región totalmente desarrollada hidrodinámicamente, es la zona más allá de la región de entrada en la que el perfil de velocidad es totalmente desarrollado y permanece invariable. Es decir, a partir de esta línea hacia adelante, pues va a estar la forma ya totalmente desarrollada. Aquí recuerden que también hay un eje de simetría, aquí como estoy puntuando. Esta parte es un eje de simetría, es decir, tanto esta parte de arriba como la parte de abajo son iguales. Luego tenemos lo siguiente, el grosor de la capa límite aumenta en la dirección del flujo hasta que la capa límite alcanza el centro de la tubería y por lo tanto la llena toda. Se dice que el flujo está desarrollado totalmente térmicamente cuando el perfil de temperatura normalizada permanece invariable de igual manera. O sea, es decir, en pocos términos que se parece igual a la capa límite o capa límite de velocidad. Tanto el ambiente que rodea el flujo interno, la superficie que lo envuelve e internamente están en equilibrio térmico, es decir, la misma temperatura. Esto hace que se desarrolle completamente el perfil de temperatura. Esto es más que todo reiterado pues en mecánica de fluidos 2, en donde vamos a ver precisamente eso, la capa límite de térmica, más bien, no de temperatura térmica, en el que pues obviamente vamos a ver también un gradiente de temperatura. Pero bueno, eso es ser más quisquilloso para los cálculos. Pero para la forma muy práctica eso no va a ser tan útil, ¿ok? Pero para lo que sería el desarrollo de ciertos artefactos, bueno, de ciertos aparatos o ciertos sistemas, pues sí va a ser muy importante. Entonces, para la parte de investigación es demasiado importante. Entonces, aquí tenemos otra vez nuestra capa límite y siempre esa capa límite, el grosor, lo vamos a denotar con un delta. De forma empírica se puede encontrar ese grosor aproximadamente o igual a 5 por L, que es la longitud característica, entre la raíz cuadrada de Reynolds de esa longitud característica. Esto es más que todo una solución aproximada del grosor espesor de la capa límite en regímenes de flujos laminares, de acuerdo al ingeniero alemán Heinrich Blasius. ¿Ok? Ese es un importante personaje quien nos va a dar soluciones a toda esta parte de la capa límite cuando lo veamos en mecánica de fluidos 2. Ahora sí, lo importante para ustedes, ¿cuáles serían los factores de fricción? El primer factor causa de fricción a analizar es el esfuerzo cortante en la pared, lo que se analiza en regímenes laminares y turbulentos. Eso va a estar siempre presente, aún así que fuera laminar o turbulento. Por la condición de no deslizamiento y obviamente eso genera el flujo interno, pues obviamente el esfuerzo cortante en las paredes va a generar una fricción, esa fuerza, y eso no se puede ya eliminar. Es algo intrínseco de obviamente la definición, ¿no? Entonces va a ser una de las primeras causas o factores de fricción. Ahora sí vamos a ver también algo importante dentro de todo este tema. Es algo largo, este video se va a alargar demasiado, pero bueno. Lo que vamos a ver es la velocidad local y máxima, sección circular y sus velocidades. Es importante la sección circular ya que pues en los esfuerzos que se demandan ahí puede soportar muchísima demanda y aparte el flujo no genera mucha fricción en comparado con otros perfiles, que sería por ejemplo uno elíptico o uno triangular. Vamos a ver explicar poco a poco por qué esa forma es precisamente la mayoría de las aplicaciones, aunque tenemos sistemas de calefacción y aire acondicionado en forma rectangular. Recordemos el flujo másico. ¿Cómo se define? El flujo másico es igual a la integral que precisamente va a integrar desde el área transversal o seccional por la densidad, por la velocidad promedio, por un diferencial del área, precisamente. Y obviamente pues ya integrando, pues tendríamos esta forma, la densidad por la velocidad promedio por el área transversal. Y veamos que este flujo interno, donde tenemos nuestro perfil, esto obviamente es en laminar, ¿ok?
Ya tenemos nuestro perfil desarrollado y lo que vamos a ver diferencia es que tenemos un radio local, que sería con una R minúscula, y un radio total o de toda la tubería, es decir, de la sección de precisamente del tubo, por así decirlo. Ahorita no vamos a llamar tubería, sino vamos a decir tubo. Entonces, de todo ese tubo es el radio total. Entonces, por lo tanto, es para que veamos la diferencia. El flujo másico lo podemos integrar desde 0 hasta R. El radio, es decir, desde esta parte, desde la línea de simetría hasta R, es igual a la densidad por lo que sería la velocidad que es local. Esa sí es velocidad local, por el que está en función del radio local por un diferencial de área transversal local. ¿Ok? Y por lo tanto, al integrarlo, lo que nos resulta es de esta forma. Aquí lo que vemos, más bien, aquí lo que hacemos es, de aquí de esta parte, velocidad promedio, hay que despejarlo. Y quedaría de esta forma, solamente que este área seccional es la total, es decir, todo la parte del tubo. Entonces sería el área total entre la densidad y sería agarrar toda esta parte y ponerlo en el numerador, como se ve en pantalla. Por lo tanto, tenemos la velocidad promedio, que es igual a la integral desde 0 hasta R por la densidad por la velocidad local por la diferencia de área local. Ajá. Entre la densidad por el área total. Entonces, por lo tanto, el área total es igual a pi por radio al cuadrado y el área local es igual a pi por radio local al cuadrado y el otro es radio total. Por lo tanto, si hacemos la derivada, esto es lo vemos conceptual en cuanto a cálculo diferencial integral, lo que sería la derivada del área local respecto a R, que en este caso es para el área de un círculo, nos daría 2pi por radio local. Y obviamente pues veamos esta parte, que el diferencial de área local es igual a 2pi por radio por el diferencial de R. Y por lo tanto esto lo podemos sustituir en esta parte de la integral. Entonces por lo tanto quedaría de esta forma. Entonces aquí tomamos en cuenta que la densidad va a ser constante. Bueno, si se trata de un fluido incomprensible y el radio total es constante de igual forma. Entonces tenemos toda esta ecuación completa. Por lo tanto, reducimos las constantes. Bueno, simplificamos más bien lo que sería densidad entre densidad, pi entre pi, y lo que sería 2 entre radio al cuadrado, el radio total. Al último sería la velocidad promedio igual a 2 entre el radio al cuadrado por la integral desde 0 hasta R total por la velocidad local en función del radio por R por un diferencial de R. Por lo tanto, esta ecuación nos va a ser importante para las subsecuentes diapositivas en la que vamos a desarrollar precisamente la velocidad máxima y local. Ahora vamos a hacer un equilibrio de fuerzas. Veamos que aquí es precisamente lo que sería un tubo, una tubería. Entonces tenemos un diferencial de R y un diferencial de X. Por lo tanto, aquí tenemos esfuerzos cortantes y presiones. Entonces tenemos nuestro sistema de referencia, que es hacia arriba lo que sería radio y hacia el otro lado sería lo que sería la longitud de la tubería precisamente. Y aquí tenemos nuestro volumen infinitesimal ideado, y esto pues a partir de elementos del medio continuo, así se ve. Tenemos nuestro plano, que es de esta forma que estoy señalando ahora mismo, que es XR, como se ve aquí en nuestro sistema de referencia. El plano R, que sería esta parte, ¿ok? Ahora tenemos esfuerzos significativos entre lo que serían las paredes del fluido. Tomamos este elemento infinitesimal como esta parte que está señalando aquí, ¿ok? Los esfuerzos cortantes, que son las paredes, un diferencial de dr, y obviamente lo que se está involucrando es en esta parte los esfuerzos normales, que en este caso van a ser traducidos como presiones, y nuestro diferencial de X. Por lo tanto, podemos ver esta tubería o este tubo en forma circular perfectamente, y a partir de nuestras líneas de simetría, obviamente hacia acá es la diferencial de X y hacia arriba la diferencial de R, del radio, pues. Entonces, a lo que sería aquí, por ejemplo,
es el sigma, ese es el esfuerzo en la cara, primero en el plano no referenciado, que en este caso es Y. En este caso Y, pues en esta existencia no se encuentra, entonces por lo tanto ahí se queda de forma no mencionada. Entonces sería aquí X precisamente. Entonces eso sería igual a la presión. Y luego sería el esfuerzo cortante. Precisamente el 0 es porque no está referenciado sin ninguna cara. X donde se está moviendo es igual a tau. Es simplemente a un esfuerzo. No vamos a poner índice ni nada. Simplemente de esa forma. Ahora recordemos que presión es igual a fuerza entre área. Y entonces despejamos a fuerza, que sería presión por área. Entonces aquí hacemos la sumatoria de todas las fuerzas superficiales, no másicas, superficiales, igualadas a 0. Y por lo tanto tenemos esta forma, ¿no? Aquí tenemos estos términos, 2pi por radio, por un diferencial de radio por presión. 2pi por radio es nada más el perímetro, ¿ok? Por un diferencial de R, el cual se está moviendo hacia arriba y obviamente se va a estar moviendo hacia la parte longitudinal, bueno, es decir, la parte de la longitud del tramo del tubo. Y obviamente va a ser en este caso digamos la primera coordenada, que en este caso es x más delta x. Bueno, más bien esta sería la primera coordenada y la segunda coordenada. Pero veamos que en esta coordenada, así como está nuestro sistema de referencia, pues es más que obvio que en esta parte va a ser negativo debido al sentido de la flecha que va hacia el otro lado. Entonces, por lo tanto, va a ser negativo. Hacia acá van positivos, hacia el otro lado van negativos. Entonces, por eso es que es negativo esta parte. Luego, esta parte es positiva porque va ahora hacia el sentido correspondiente a los positivos. Y esto pues también sería lo mismo, casi lo mismo. Solamente que el diferencial va a ser respecto a X y obviamente se va a estar moviendo hacia arriba, como se ve aquí en pantalla. ¿Ok? Entonces, de esta forma es que concretamos Obviamente esto es a partir de la primera ley de Newton, que es obviamente el equilibrio de fuerzas. Y esto lo pueden asumir en lo que sería mecánica de fluidos 2, en donde pues ya lo vimos para demostrar lo que es la ecuación de continuidad y los esfuerzos. Precisamente vemos esfuerzos normales y tangenciales, los cuales les invito a ver ese video, porque obviamente ahí es donde explico de forma un poco más detallada. Pero aquí lo importante es que recordemos cómo estaría demostrándose en esa forma infinitesimal, como aquí lo vemos esta parte. Por lo tanto, este término es el importante, ¿no? En ese término vamos a dividir 2pi por diferencial de radio por un diferencial de x. Por lo tanto, quedaría de esta forma, ¿ok? Y vamos a juntar términos, de tal forma que este término se va a generar una derivada y este también se va a generar una derivada. La derivada total. Radio por la derivada de presión respecto a X más la derivada de R por tau, esfuerzo cortante, respecto a R igual a 0. Ahora, Y es igual al radio total menos el radio local. Esto obviamente pues porque digamos que en las coordenadas que son las ordenadas, sí, coordenadas ordenadas porque están las abscisas y ordenadas, estaríamos encontrando ese radio de esta forma. O más bien ese punto en el radio de la circunferencia, bueno, del círculo, de la sección transversal circular, como el radio total menos el radio local. ¿Ok? Porque tenemos algo total y vamos disminuyendo el radio local para ir encontrando esa coordenada. Entonces, por lo tanto, la derivada de Y respecto a R es igual a menos 1. Por lo tanto, la diferencial de Y es igual a menos la diferencial la diferencial de R. Utilizando la ley de viscosidad de Newton tenemos de esta forma, ¿no? El esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica por la derivada de U respecto a Y. Y por lo tanto, aquí podemos asumir esta forma, que aquí es el negativo, debido a que esto lo sustituimos, diferencial de Y es igual al menos al diferencial de R, como aquí se ve en pantalla. Sustituyendo lo correspondiente, pues es esta parte, el esfuerzo cortante, lo sustituimos en esta ecuación, como se ve en pantalla, y quedaría de esta forma. Por lo tanto, aquí lo que sacamos con constante, lo tomamos como constante, que la viscosidad dinámica no cambia. Por lo tanto, aquí quedaría fuera de esa derivada. Entonces, casi aquí estaría la segunda derivada de U, pero no, porque aquí R
depende de esta parte de la derivada respecto a R. Entonces, por lo tanto, no se puede extraer porque ese R local, o sea, ese radio local más bien, no va a ser constante. Entonces, por lo tanto, no se puede extraer de la derivada. Sin embargo, vamos a despejando y dividiendo todo entre R y colocando los signos adecuados. Entonces tenemos lo siguiente. Quedaría de esta forma: viscosidad dinámica entre el radio local por la derivada respecto a R de R por la derivada de U respecto a R igual a la derivada de la presión respecto a X. Ahora U es igual a una función en R del radio local. Despejando a U, pues tenemos esta forma. De aquí vamos a ir despejando a U. Entonces lo que haríamos es, en esta parte más bien, en este término, viscosidad dinámica entre radio pasa al otro lado, pero obviamente el recíproco como quedaría en pantalla. Lo que hacemos es despejar ese diferencial de R hacia el otro lado como quedaría en pantalla y tenemos que integrar por ambos miembros de la ecuación. Entonces quedaría como R por la derivada de U respecto a R igual a radio al cuadrado entre 2 por la viscosidad dinámica por la derivada de la presión respecto a X más C1. C1 es la constante de integración para la primera integración. Luego lo que hacemos es despejar a esa parte. Bueno, aquí R está multiplicando a todo este término para ir a despejar a esa derivada. Precisamente hay que dividir toda la ecuación entre R, el cual nos resulta de esta forma, ¿no? Al último. Entonces, de esta forma también podemos integrar. Al integrar, va a resultar, ahora sí, U en función de R igual a R al cuadrado entre 4 por la viscosidad dinámica por la derivada de la presión respecto a X más C1 por el logaritmo natural de R más C2. Ahora, por condiciones de frontera o condiciones iniciales, pero bueno, cuando se aplica en física o en ingeniería son condiciones de frontera, haciendo que la derivada de U respecto a R es igual a 0 cuando R es igual a 0. Esto es del anterior, antes de integrar esto, teníamos esta ecuación. Entonces vamos a colocar aquí 0 por 0 y luego aquí R a 0. En este caso así lo vamos a sustituir y C1 va a tomar el valor de igual a 0. Luego, ahí pues obviamente ya sabemos cuánto vale C1, por lo tanto 0. Y esto va a resultar 0, ¿no? Estos pueden colaborarlo con las propiedades del logaritmo natural o simplemente con las propiedades del logaritmo en cualquier base. Entonces, de esta forma, llega a resultar que la velocidad local en función de R es igual a R al cuadrado entre 4 por la viscosidad dinámica por la derivada de la presión respecto a X más C2. Ahora se tienen las otras condiciones, es decir, a la pared de la tubería, que obviamente cuando llegamos a esa pared, su velocidad local en función del radio es igual a 0 debido a la condición de no deslizamiento. Y cuando llegamos a esa parte, la R local se va a convertir como la R total. ¿Ok? Y sustituimos lo correspondiente. De tal forma que aquí se genera ahora sí cuánto vale C2, que en este caso C2 es igual a menos R al cuadrado total entre 4 por la viscosidad dinámica por la derivada de la presión respecto a X. Y por lo tanto lo sustituimos. Luego factorizamos, es decir, por factor común, que en este caso es R al cuadrado. Sería al último esta velocidad local en función del radio es igual a menos R al cuadrado total entre 4 por la viscosidad dinámica por la derivada de la presión respecto a X por 1 menos radio local al cuadrado entre radio total al cuadrado. Entonces, de esta forma hacemos, o usando el concepto de velocidad promedio, la que habíamos hecho desde un principio, quedaría de esta forma. Aquí en UR vamos a sustituir toda esta parte de la ecuación ahí adentro. Entonces vamos haciendo lo pertinente. Ustedes pueden pasar el video de tal forma que se fue concretando la solución al problema. Entonces, para que no se alargue más este video, vamos a llegar a este término, a la velocidad local en función del radio local también es igual a 2 veces la velocidad promedio por 1 menos radio local al cuadrado entre radio total al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser útil para algunos ejercicios que vamos a hacer. En la parte media, donde se desarrolla completamente el perfil de velocidad, es decir, R igual a 0,
pues vamos a tener que tenemos la velocidad máxima local, que es igual a 2 veces la velocidad promedio. ¿Ok? Al sustituir esto, obviamente ahí van a colocar radio igual a 0, entonces 0 al cuadrado es 0 y todo numerador que sea igual a 0 es 0, entonces 1 menos 0 es 1 y eso multiplicado daría esta forma, ¿no? La velocidad local máxima, que es igual a 2 veces la velocidad promedio. Esto solamente en un fluido interno de sección circular y de régimen laminar. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ahora sí, para completar toda esta información, vamos a ver la caída de presión y pérdida de carga, sección circular y sus velocidades. La caída de presión es más que la derivada de la presión respecto a X, que de tal forma, en términos más aproximados, es la presión 2 menos la presión 1 entre la longitud característica. La velocidad promedio es de esta forma. Esto pues lo habíamos reiterado en las anteriores diapositivas y obviamente pues con ello podemos encontrar términos más sencillos. Entonces, de esta forma despejamos a la derivada de la presión respecto a X como de esta forma. Por lo tanto, esta forma y esta otra forma las vamos a igualar de tal forma que vamos a tener presión 1 menos presión 2 igual a 8 por la viscosidad dinámica, por la longitud característica, por la velocidad promedio entre el radio total al cuadrado. Bueno, ya este es el radio de la tubería como tal. Recordemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio y el radio es igual al diámetro entre 2 y por lo tanto ahí lo sustituimos, ¿no? De tal forma que presión 1 menos presión 2 es igual a 32 por la viscosidad dinámica, por la longitud característica, por la velocidad promedio entre el diámetro de la tubería al cuadrado. Entonces eso va a ser importante en la caída de presión, pero eso es la parte teórica. La parte práctica es lo siguiente, que esa diferencia de presión, o más bien la caída de presión, es igual a un factor, al factor de fricción de Darcy por la longitud característica, por la densidad, por la velocidad promedio al cuadrado, entre el diámetro por 2. Donde aquí vemos que la velocidad al cuadrado por la densidad entre 2 es la presión dinámica. El factor de fricción de Darcy es lo siguiente. Ese factor de Darcy es igual a 8 por el esfuerzo cortante en la pared. Esto es por el término en inglés de wall, es decir, en pared, entre la densidad por la velocidad promedio al cuadrado. El factor de fricción de Darcy es adimensional, es decir, no tiene unidades. También este factor se le llama factor de fricción de Darcy-Weisbach. ¿Ok? Tubería circular laminar. En este caso vamos a encontrar de esta forma: presión 1 menos presión 2 es igual a 32 por la viscosidad dinámica, por la longitud característica, por la velocidad promedio entre el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, la caída de presión es igual al factor de Darcy por la longitud, por la densidad, por la velocidad promedio al cuadrado entre el diámetro por 2. Entonces lo igualamos estas dos partes, porque tanto presión 1 menos presión 2, que es la forma teórica o ideal, también se pueden caracterizar de la misma forma, siempre y cuando esto sea en laminar, ¿ok? O la mayoría de problemas sean laminar. Por lo tanto lo igualamos y al último el factor de Darcy o de fricción de Darcy sería 64 entre el número de Reynolds. Quiere decir que el factor de Darcy solamente depende del número de Reynolds siempre y cuando en un flujo laminar. Aquí vemos que el factor de fricción de Darcy solamente depende del número de Reynolds y no de la rugosidad de la superficie de la tubería. Y aquí tenemos otro factor de fricción o causa o factor, nuevamente es la rugosidad de la superficie de la tubería analizada en otras dispositivas, es decir, para ya el flujo turbulento. Pérdida de carga. Aquí tenemos la pérdida de presión, que también sería igualado como lo que sería una presión manométrica, que sería igual a la densidad por la aceleración gravitacional por la pérdida, en este caso, de altura. Esta es una altura de pérdida o pérdida de altura o pérdida de carga, más bien. Es que son sinónimos tanto de altura como de carga. Entonces, por ello, lo igualamos a lo que sería en esta parte, como estoy señalando ahora mismo, de tal forma que esta pérdida de carga es igual al factor de Darcy por la longitud característica por la velocidad promedio al cuadrado entre el diámetro por 2 veces la aceleración gravitacional. Es la altura adicional que el fluido debe elevarse para vencer, para poder superar pérdidas por fricción en la tubería. Esto a causa de la viscosidad del fluido y el esfuerzo de corte de la pared del tubo. Y bueno, estas son las tres principales causas del por qué hay pérdidas
o sí, pérdidas en sí de energía, porque se va a traducir al último como energía, pero más que todo los factores de fricción. Número uno, por la viscosidad del fluido, o sea, propiamente del fluido, sus características. Luego, el esfuerzo de corte en la pared del tubo por la condición de no deslizamiento. Y el tercero, por la rugosidad de la superficie de la tubería. Pero eso lo vamos a tratar de otra forma, porque eso ya depende del material que se está utilizando. Cuando ustedes estén manejando lo que sería vidrio o plástico, va a tener una rugosidad relativa. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente video. La rugosidad relativa va a ser igual a 0 o aproximadamente igual a 0. Y obviamente en otros que serían, por ejemplo, acero, cobre, aluminio, pues va a ser diferente, ya que a nivel microscópico tiene ciertas protuberancias a nivel microscópico, hablando otra vez, reiterando esa parte, en el cual obviamente va a generar pérdidas por eso, por rugosidad de la superficie de la tubería. Pero en este caso, pues la mayoría de los problemas se va a estar usando pues en plásticos, polímeros y en parte también en materiales cerámicos como el vidrio. Entonces, por lo tanto, va a ser liso esa parte y no rugosa. Por eso son las tres causas principales de fricción en las tuberías. Por último tenemos lo siguiente: trabajo de bomba y la ley de Poiseuille. El trabajo de bomba para vencer las pérdidas en tuberías. Entonces, por lo tanto, el trabajo de bomba es lo siguiente. Recuerden que esta es la ecuación de energía, solamente que sin los factores de corrección cinética. Aquí recordemos que la potencia mecánica de pérdida es igual a la potencia perdida de tubería. Por lo tanto, la potencia de bomba, despreciando a los demás de turbina y los pertinentes, vamos a encontrar esta forma, que la pérdida más bien la potencia de bomba necesaria es igual a la potencia perdida de tubería. Entonces, recordando esta forma, si de cualquier potencia entre el flujo másico, entre la aceleración gravitacional, es igual a lo que sería la energía, pero en lo que sería en términos o en unidades de masa por masa, o de masa más bien, entre aceleración gravitacional es igual a la pérdida de carga, ¿ok? Y entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma, análoga a lo anterior, a esto de arriba, y quedaría que la potencia de bomba necesaria para vencer, obviamente, esas pérdidas o para que se complete el perfil del flujo laminar, se requiere de eso, bueno, de precisamente de una bomba y se genere, ¿ok? Entonces sería igual al flujo másico por la aceleración gravitacional por la carga, ¿no? La carga en la tubería. Ahora tenemos lo siguiente, que la velocidad promedio es igual a la presión, a la diferencia de presión o simplemente la pérdida de presión, caída de presión por el diámetro al cuadrado entre 32 por la viscosidad dinámica por la longitud característica. Esa pérdida de presión o caída de presión es igual a presión 1 menos presión 2. La pérdida de carga es igual al factor de Darcy por la longitud característica por la velocidad promedio al cuadrado entre el diámetro por 2 veces la aceleración gravitacional. Y por eso aquí se concreta algo importante, la ley de Poiseuille, el cual nos dice lo siguiente, que el flujo volumétrico es igual a la velocidad promedio por el área transversal, que es al mismo tiempo a la pérdida de presión por pi por diámetro a la cuarta entre 128 por la viscosidad dinámica por la longitud característica. Como observamos, la potencia de bomba va a disminuir si el diámetro es menor o bien la longitud característica es mayor, y caso contrario de aumentar la potencia de bomba, algo que no deseamos por costos monetarios. Entonces aquí se ve, y se ve muy importante, que obviamente aquí tenemos el flujo másico. El flujo másico lo podemos también igualar como densidad por el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico a la vez está dependiendo de qué, del diámetro. ¿Ok? Si hacemos más grande la tubería, es decir, su diámetro aumenta, pero también su longitud característica, es decir, aumentar la longitud de la tubería, va a disminuir el flujo. Va a disminuir el flujo volumétrico, y entonces por lo tanto vamos a requerir menos potencia. Entonces por lo tanto eso es lo que deseamos, ¿ok? Entonces por lo tanto va a ser muy importante todos estos factores al momento de concretarlo. Entonces
para que haya menor, obviamente la demanda de potencia de bomba tiene que ver con estos factores, con el flujo másico, la aceleración gravitacional y la pérdida de carga. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, todas estas ecuaciones son son laboriosas en cuanto a demostrarse, pero cuando veamos la otra parte de turbulento también es muy tedioso. Sin embargo, esas se demuestran a partir tanto analíticas como empíricas. Entonces va a ser muy importante ambas partes, tanto la forma empírica como la parte analítica de la mecánica de fluidos. Por lo tanto, es más importante ver los ejercicios, pero no hay que despreciar la parte teórica, porque con ello podemos asumir muchísimas de las cosas para los problemas. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el siguiente video. Que tengan un excelente día de semana. Hasta pronto.